En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de vida y esperanza, tú que me has llamado a ser catequista, ilumina mi mente y mi corazón para poder enseñar el Evangelio que me has confiado. Haz, Señor, que cada día me encuentre más unido a mi comunidad. Ella que me ha enviado a catequizar sea para mí fuente de fe e impulso en el amor. A ti, Señor, confío mi vida y mi misión, que no se pierda ninguno de los que tú has puesto en mis manos, que crezca mi amor a la Iglesia, que sepa contagiar este amor, transmitiendo la alegría y la esperanza del reino. Te lo pido a ti, Jesucristo, que has dado la vida por mí y que vives junto al Padre por los siglos de los siglos. Amén. Pues hablando con Silvia y Lázaro sobre, qué podríamos tratar, porque es verdad que en un momento determinado, pues hablando con Loli, me comentó que a lo mejor sería bueno de tratar temas de los niños, que se trata, pero creo que es distinto, ¿no? Lo que tratamos en la formación de catequista es algo de profundizar un poquito más en el contenido de la fe y desde ahí pues iluminando pues distintos aspectos del día a día. Entonces lo que vamos a hacer es que el año pasado nos quedamos un poquito cortos, que dijimos, pues nos gustaría que fuera más intenso lo que fuera, porque vimos que, por ejemplo, el tema de los mandamientos nos quedamos fuera todo como muy condensado, ¿no? Y el tema de los sacramentos pasó lo mismo, porque en una sesión recuerdo yo, lo general de los sacramentos, intenté especificar un poquito qué decía cada sacramento, ¿no? Entonces este año lo que vamos a hacer es, vamos a tratar todos los mandamientos, vamos a tratar todos los sacramentos y intercalando vamos a tratar distintos textos evangélicos que yo creo que puede estar bien, porque muchas veces nos acercamos a la Biblia y hay textos que tienen una riqueza enorme, y eso pues hay alguna de vosotras que ha estado trabajando más con la Biblia y que lo sabe, pero muchas veces no nos damos cuenta por la riqueza, por ejemplo, que tiene el texto de la Samaritana, o la riqueza que tiene el texto del ciego de nacimiento, o la riqueza. Entonces, pues habrá varias sesiones en las que profundizaremos en varios textos del Nuevo Testamento que nos ayude a saber, pues, a que sepamos incluso acercarnos a la Biblia, porque muchas veces nos acercamos a la Biblia y tenemos que sacarle el máximo partido posible. Pues la sesión de hoy vamos a condensar todo lo que son los tres primeros mandamientos. Los tres primeros mandamientos. Estos tres primeros mandamientos muchas veces no nos damos cuenta, pero cuando Dios puso por delante, pues cuando nos puso lo que significaba esas normas, esos preceptos que teníamos que seguir, los puso por orden de importancia. Esto es algo que muchas veces no somos conscientes y que no nos damos cuenta. Y por tanto, el primero, el segundo y el tercer mandamiento, que son los tres que están relacionados directamente con Dios, que los otros también, pero estos primeros tres mandamientos están relacionados directamente con Dios, muchas veces no los tenemos tan en cuenta. Incluso suele pasar que cuando nos confesamos, normalmente empezamos del cuarto para abajo, o como mucho del tercero, ¿no? Si ha faltado misa un domingo, pues se dice, ¿no? Pero directamente ya nos vamos al cuarto, ¿no? Es como que el primer mandamiento parece que lo tenemos todo hecho, ¿no? Y pues vamos a profundizar un poquito en estos tres primeros mandamientos, principalmente en el primero, y vamos a descubrir pues la grandeza que significa no mirarlo de forma negativa, sino desde la parte positiva, ¿no? Y por eso la primera sesión se llama así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Algo que si alguna vez he estado estudiando en un colegio de monjas o de religiosos, pues a lo mejor lo sabéis ya de memoria, ¿no? Pero para el pueblo de Israel, esto que vamos a leer ahora era como si nosotros, por ejemplo, ¿cuál es el centro de la fe cristiana, no? Pues nosotros diríamos, el centro de la fe cristiana es pues Jesucristo, que se encarnó, que ha muerto y ha resucitado, ¿no? Incluso la resurrección de Cristo, incluso si nos vamos a lo más breve, ¿no? Para el pueblo de Israel, lo que vamos a leer ahora era el centro de la fe judía, porque Dios le había desvelado lo principal, que era vivir la fe judía, ¿no? Así que dice así: escucha, Israel,
El Señor es tu único Dios. A Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y estas palabras que yo te ordeno, hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás a fondo a tus hijos y hablarás de ellas al estar sentado en tu casa y al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y serán por recordatorio entre tus ojos. Las escribirás sobre las jambas de tu casa y en tus portones. Pues fijaros qué oración tan bonita. Esto es lo que se conoce, este es el Shema Israel. Shema es escucha, ¿no? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Eja, ¿no? Es decir, el escucha a Israel, el Señor es tu único Dios, a Él amarás con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma. Y a partir de ahí pues dice el Señor, bueno, pues ¿cómo? Pues teniéndolo presente. Hay un detalle concreto, si alguna vez vais a alguna casa de los judíos, pues lo vais a ver. Y es que ellos tienen colocado, es más, yo lo tenía en el seminario, como... Tú también lo tienes, ¿no? En el seminario, cuando nos enseñó hebreo el padre Martín Baro, que es el que nos daba clase de hebreo, y cogimos y fuimos y compramos, no sé cuánto, una especie mesosá que se llama, que lo tienen los judíos puesto. Es decir, si ustedes traen casa de los judíos, veis otra que tiene colocado algo al lado de las jambas de la puerta de entrada, y dentro lo que tiene escrito y enrollado es esto, para que cuando entren y salgan de su casa recuerden esta realidad, ¿no? Que el Señor nuestro Dios es nuestro único Dios y a Él tiene que amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todo su ser, ¿no? Esta frase significaba para el pueblo de Israel algo esencial, y por tanto el Señor, cuando la dice, no solamente que la cosa es colocarla en las jambas, sino que al fin y al cabo durante todo el día lo recordara, es decir, que estuviera grabado en lo profundo de su corazón, que el Señor su Dios era su único Dios y que tenían que amarlo con todo, ¿no? Con toda su alma, con todas sus fuerzas, ¿no? Y de ahí, pues que fijaros qué cosa más bonita, que si esto para los judíos forma parte fundamental de su credo, para Jesús también. Es decir, Jesús era judío, y Jesucristo tendría grabado en lo profundo de su corazón, porque ya de por sí mismo, porque era Dios mismo que estaba entre nosotros, pero por la enseñanza, ¿no? Esta frase Jesucristo la repetiría 500.000 veces. Por eso, frase no, esta oración entera, ¿no? Entonces esto es algo que es muy importante, pues grabarlo en lo profundo de nuestro corazón, ¿no? Este Shema Israel. Sigo diciendo, puesto que el Todopoderoso se nos ha mostrado como nuestro Señor y Dios, no debemos poner nada por encima de Él, ni considerar nada más importante, ni conceder a ninguna otra cosa o persona prioridad sobre Él. Dios espera que le prestemos toda nuestra fe, debemos orientar toda nuestra esperanza a Él y dirigir todas las fuerzas de la caridad hacia Él. El mandamiento del amor a Dios es el mandamiento más importante de todos y la clave para todos los demás. Por eso está el comienzo de los 10 mandamientos. Es decir, para el pueblo de Israel era esencial, y cuando Dios se nos revela esto, porque esto no debemos olvidar, que está escrito en el Deuteronomio, y esto es algo que Dios le revela a su pueblo, es decir, es algo que Dios le muestra. Nos dice a nosotros, a los humanos, mirad, esto es esencial en vuestra vida. Esto yo quiero que lo grabéis en lo profundo de vuestro corazón. Y cuando pone los mandamientos, eso pone esto como principal y primero, esta realidad. Entonces, el Señor quiere, es el mismo Dios el que quiere que nosotros pongamos a Él en el centro de nuestra vida. Que esto yo lo he dicho algunas veces en las homilías, yo muchas veces a lo mejor lo he comentado, ¿no? Porque, claro, cuando muchas veces yo recuerdo que a mi madre, muchas veces a lo mejor cuando esta frase de mamá, tú tienes que amar al Señor, dice, pues así vamos, es decir, mi madre le cuesta concebir esta realidad por encima del amar a los hijos, concretamente, ¿no? Porque claro, para una madre, pues vosotras que la mayoría de los que estáis aquí sois madres, amar a un hijo, pues me imagino que significará pues lo más grande que se puede tener, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir, y esto lo explico yo porque muchas veces nos confundimos, no quiere decir que porque tú ames a Dios por encima de todas las cosas, tú a tus hijos los eches a un lado. No. Es decir, esto, vosotras y vosotros, me vais a entender a lo que me quiero referir. Vosotros no queréis igual a vuestro marido o a vuestra mujer que queréis a vuestros hijos. Y no queréis igual
a vuestro padre y a vuestra madre. Son amores totalmente distintos. Pues esto pasa igual con Dios. Cuando tú quieres a Dios por encima de todas las cosas, no quiere referirse que tú pongas como en un segundo plano a tus hijos, o a tu marido, o a tus padres, sino que lo pones en el centro de tu vida. Es más, ese amor a Dios, el que tú pongas al Señor por encima de todo como prioritario, te hará que ames a tus hijos con un amor más perfecto. Que tú ames a tu mujer o a tu marido con un amor más perfecto. Que tú ames a tu padre o a tu madre con un amor más perfecto. Entonces, lo que estaba diciendo, es decir, que es importante que amemos al Señor, que lo coloquemos en el centro de nuestra vida, ¿no? Porque no quiere decir que pongamos en un segundo lugar, sino que cuando el Señor está en el centro, el amor hacia los demás es mucho más perfecto, Entonces, vamos a adentrarnos primero, porque yo creo que si nos queremos adentrar en la realidad de lo que significan los mandamientos, primero vamos a identificar qué es lo que significa un mandamiento, ¿vale? Porque muchas veces cuando pensamos en lo que es un mandamiento nos confundimos o nos perdemos o lo vemos de una forma que no es real, no es como nos ayuda. Ojo, como nos ayuda, porque no es como Dios lo ha puesto. Fijaros, digo yo ahí, los mandamientos no son una serie de normas y preceptos que Dios ha puesto para mantenernos atados y que no tengamos libertad. Todo lo contrario, son un regalo que el Señor nos hace a los hombres para que tengamos más fácil saber qué es lo que quiere de nosotros y cómo podemos ser felices. Cuanto más sintamos en nuestra vida ese amor de Dios, más seremos capaces de corresponder a ese amor. Nuestra entrega hacia Dios dependerá de lo que nosotros sintamos, lo que Dios nos ama. Cuanto más en tu vida tú seas capaz de descubrir todo lo que Dios es capaz de hacer por ti, todo lo que Dios es capaz de ir haciendo a lo largo de tu día a día, todo lo que Dios, pues conforme más vivamos eso, más seremos capaces de amar a los demás, no faltar nunca a misa, luchar por orar todos los días. Entonces, qué importante es que le demostremos nosotros ese amor a Dios, porque cuanto más le demostremos el amor a Dios, más podremos ir correspondiendo a ese amor que Dios nos tiene a todos nosotros. Y cuarto y último, ese amor hacia Dios lleva a buscar el trato personal con Él. Al fin y al cabo, corresponder a ese amor, ¿no? Este trato manifiesta pues adoración, acción de gracias, petición, sacrificio por el Señor. Es decir, vosotras en vuestra vida pues de matrimonio pues habréis estado haciendo cosas por vuestros maridos, igual que vosotros por vuestras mujeres, pues pues bueno, pues habéis tenido que hacer sacrificio pues muchas veces porque a lo mejor tenía ganas de hacer algo y dicen, bueno, no, pues por él o por ella voy a hacer esto, ¿no? Se me apetece a lo mejor hacer algo, pero no lo voy a hacer por esta persona, ¿no? O muchas veces pues qué importante es que seáis agradecidos con las personas que te quieren, ¿no? Que está a tu lado y que le dé las gracias por las cosas, ¿no? Y de estar a un lado, pues de demostrándole amor, muchas veces no hace otra cosa, simplemente estar a su lado, ¿no? Pues en esta realidad, qué importante es que tengamos pues un trato personal con el Señor profundo, ¿no? Que nos ayude a descubrir ese amor. De todo esto, de estos 4 puntos, ¿qué es lo que descubrimos? Pues ahí lo que pongo yo en ese pequeño parrafito. De todo esto, consecuentemente, entendemos que cuando miramos el primer mandamiento tenemos que responder a que el trato que tenemos, que responder a ese trato que tenemos con el Señor. Si yo no rezo y hablo con Él todos los días, si intento buscar mis propios intereses por encima de los intereses del Señor, si busco mi voluntad por encima de la suya, si dudamos del Señor, si creemos en supersticiones, si no damos la cara por el Señor, si ocultamos nuestra creencia. Fijaros, todas estas cosas corresponden al amor de Dios. Entonces, qué importante es que descubramos realmente cosas que nos apartan de ese amor de Dios, ¿no? Que nos alejan de Él, ¿vale? Para que podamos ir dando los pasos que necesitamos. Y voy a ir un poquito ligero, aunque sea, pero los últimos ya 2 puntos de esta realidad es el segundo y tercer mandamiento. El segundo: no dirás el nombre de Dios en vano. ¿Esto qué quiere decir? Este segundo mandamiento se deriva del primero, fijaros. Este mandamiento lo que prescribe, pongo yo ahí, es respetar el nombre de Dios. El nombre de una persona, para que vosotros lo entendáis, que por eso lo pongo ahí, forma parte de su propia identidad.
Es decir, Juani es Juani, Mari Carmen, María de Carmen, ¿no? Todas las personas que tenemos nuestro nombre nos identifica a nosotros mismos, y el nombre es algo muy importante en la vida de una persona. Por tanto, y mucho más en Dios, incluso en la historia de la salvación, en la historia del pueblo de Israel, la aparición del momento en el que Dios confía el nombre al pueblo de Israel es algo muy importante. Cuando Dios aparece en la zarza y le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy Yahvé. En ese momento tan importante, Dios está como mostrándole su propia identidad al pueblo de Israel. Le está diciendo, este soy yo. Le está confiando, está haciendo como que ya Dios forma parte del mismo pueblo. Dios se entrega a su pueblo, por decirlo de alguna manera, cuando le revela su nombre, ¿no? Entonces, nosotros, el nombre de Dios es algo sagrado. Si el nombre de una persona es algo muy importante, el nombre de Dios es un nombre sagrado y tenemos que valorarlo por encima de todo. Y de ahí que sea tan importante, pues, tener ese pequeño, ¿no? Ese gran respeto a todo lo que se deriva de ese nombre, ¿no? Y que seamos capaces de evitar, pues, decir el nombre de Dios en vano en algunas ocasiones, ¿no? Que muchas veces decimos, te juro por Dios, no digamos eso, ¿no? En más, mismo Jesucristo dijo que nuestros sí sean sí y que nuestros no sean no. Que no juremos nunca, porque estamos jurando por el mismo Dios cuando juramos, ¿no? Que seamos capaces de nunca, porque muchas veces tenemos expresiones, por ejemplo, de decir, pues, hostia, ¿no? Pues se puede decir, o decimos a lo mejor Dios, pues, como una expresión. Eso, al fin y al cabo, estamos tratando el nombre de Dios con poca reverencia, con poco respeto. Entonces, que es verdad que muchas veces tenemos ahí, porque muchas veces no sale solo, ¿no? Porque lo hemos tenido continuamente vivido, ¿no? Hay un chaval, a lo mejor alguno lo conoce, ¿no? De confirmación, que este año ha entrado en confirmación, ¿no? Que este decía muchísimo el nombre de Dios en vano. Es decir, la palabra hostia, pues la decía continuamente. Y es un chaval que le costaba muchísimo, pero con el paso del tiempo lo ha ido corrigiendo. Y él ahora mismo te pone que yo no sabía que eso estaba mal. Y él ya no lo dice, le ha costado muchísimo trabajo, porque lo decía con mucha frecuencia, pero ya no lo dice, ¿no? Y lo último, el tercer mandamiento, que esto los niños no lo saben. Tú le preguntas a un niño, ¿qué significa el tercer mandamiento? ¿Santificará la fiesta? Pero no te saben responder qué es lo que significa. Santificar la fiesta es ir a misa los domingos, para nosotros los cristianos traducido, ¿no? Porque es para los judíos el día importante era el sábado. El sábado para el pueblo de Israel es un día, pues, impresionante, porque es el día en el que Dios descansó. Y para ellos ese día no puede, es decir, bueno, tenían muchas ya costumbres que esto ya no venía, esto era más de la tradición judía, de que no podían, es decir, ellos tienen incluso hasta los pasos contados. Es decir, de su casa a la sinagoga y de la sinagoga a su casa. No pueden andar más a lo largo del día, ¿no? Y que ellos, por ejemplo, no pueden encender la luz, porque tiene que dejarla encendida desde el día anterior. Es decir, tiene una serie de normas un poco absurdas para nosotros, pero que para ellos significaba algo muy importante el sábado, ¿no? Y le daban esa reverencia, ¿no? Nosotros desde el principio la Iglesia, los apóstoles, ya vislumbraron y vieron que para nosotros los cristianos, con la llegada de Jesucristo, el sábado se recondució por el domingo, porque Cristo resucitó el domingo, porque los sucesivos domingos Cristo se aparecía a los apóstoles y por tanto mantuvieron esa realidad y pasaron, por decirlo de alguna manera, ese respeto del sábado, de santificar la fiesta, al domingo. Y por tanto el domingo es el día para santificarlo, ¿no? El día para honrar a Dios. No solamente es decir, porque es verdad que la misa es una muestra efectiva de lo que es realmente ese santificar la fiesta, pero no solamente se refiere a eso, porque por ejemplo, si una persona no puede ir a misa porque está enferma, porque esto es algo real, es decir, una persona que está enferma no tiene la obligación de ir a misa porque está enferma o porque tiene que cuidar de alguien. Si tu marido está enfermo, tú tienes que quedar en tu casa cuidando de tu marido, tú no, es decir, eso no es pecado. Pero ojo, ¿qué haces tú en tu casa? Tú puedes santificar a Dios, santificar el domingo,
sin ir a misa, porque no puede por alguna circunstancia. Tú en tu casa, incluso viendo la misa en la televisión, y si no puedes, rezando un rosario, leyendo, si gracias a Dios en el móvil hoy lo tenemos todo, leyendo las lecturas del domingo y orando de forma especial y rezando un rosario al final. Tú estás santificando el domingo, le estás dando la importancia que requiere ese día para ti, porque no es solamente, no es un día cualquiera, es un día en el que todos los cristianos celebramos con gozo que Cristo dio su vida por nosotros y resucitó, que Cristo nos libró de la muerte y del pecado. Y esto lo recordaremos todos los domingos hasta que nos muramos. Y cuando estemos en el cielo será un eterno domingo. Es decir, porque esa es nuestra vida, como he dicho antes, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios lo es todo para ti. Pues lo que mejor ha hecho Dios para ti es dar la vida. Dios dio la vida por ti. ¿Tú cómo se lo respondes? Pues el domingo es un día esencial para el cristiano, porque es el día en el que el Señor dio la vida por ti, ¿no? Que de tu cuanto yo conozco a personas que por circunstancias de vida pues tuvieron un accidente o lo que fuera y estuvieron al borde de la muerte, ¿no? Y por librarse, pues ellos recuerdan perfectamente el día en el que incluso hasta lo celebran, ¿no? Es como un segundo nacimiento, por decirlo de alguna manera. Ese día en el que se libraron de la muerte de milagro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, las personas se reúnen hasta para celebrar que ese día pues no murieron, ¿no? Y es como una segunda vida. Pues para nosotros los cristianos es algo tan grande que Dios nos haya librado del pecado y de la muerte, que no podemos guardarlo solamente para un día, sino que todos los domingos los cristianos nos reunimos para celebrar. ¿Y por qué nos reunimos en la iglesia? Porque decimos, bueno, pues yo puedo hacerlo en mi casa. Porque Jesucristo nos dejó que la fe teníamos no solamente que vivirla de forma individual, sino de forma comunitaria. Es decir, porque habrá algún padre que también os diga, bueno, ¿y por qué yo no puedo ir a misa el lunes? Es que yo el domingo, el sábado y el domingo que no puedo. Pues por esta realidad. Primero porque el domingo es el día del Señor. Esto es lo primero. Pero lo segundo es porque también tiene mucha importancia el índole comunitario. Es decir, tú no te reúnes, tú no te pones a celebrar una fiesta de tu cumpleaños o una fiesta de la Navidad y dices, voy a celebrar la fiesta de la Navidad, y no invitas a nadie, sino que tú solo en tu casa te pones a celebrarla, ¿no? Tú pones la música tú solo, te comes una tarta y tú te comes solo la tarta, ¿no? Eso no es celebración. Una celebración es algo que tú convocas a tu familia para celebrar algo, ¿no? Pues el domingo es el día en que nosotros los cristianos nos reunimos, nos convocamos para celebrar que Cristo ha muerto y resucitado, y por eso tiene tanta importancia ese índole comunitario, que tú te reúnas con tu familia cristiana para celebrarlo, ¿no? Así que